En esta grabación vamos a proceder a explicar el lenguaje SQL. Hay que decir previamente que aprender a manejar el lenguaje SQL, que es un lenguaje con una filosofía totalmente distinta a los lenguajes de programación que se han visto con anterioridad en la asignatura. Aprender el lenguaje SQL, como digo, es algo que requiere un tiempo de práctica y de formación, muchas veces autodidacta, en la resolución de problemas de distinta naturaleza. Aún así, vamos a intentar sintetizar lo máximo posible todo lo básico que hace falta relativo al lenguaje SQL y después presentaremos con algún ejemplo concreto algunas explicaciones adicionales. Bien, SQL es un lenguaje declarativo, quiere decir que no utiliza las estructuras de la programación imperativa, no hay bucles, no hay variables, no hay condiciones. El programador lo que hace con el lenguaje SQL es expresar el resultado que quiere obtener de forma declarativa. Es el sistema gestor de base de datos el que va a resolver la consulta, preservando la independencia física de los datos de los que se hablaron al principio del tema. Está basado en el álgebra y el cálculo relacional de tuplas. Esto es algo que queda fuera del alcance de la asignatura, pero es conveniente que sepáis su procedencia. Tiene un estándar, ANSI, con lo cual todos los fabricantes de sistemas gestores de base de datos saben que tienen que atenerse a una sintaxis mínima de partida compatible con el estándar. Y se divide en tres grandes partes. La parte del lenguaje SQL que está dedicada a la definición de datos, a la manipulación de datos y al control de datos. La definición de datos tiene que ver con las sentencias create, drop, alter, relativas a las tablas, creación de tablas, modificación de tablas, supresión de tablas. El lenguaje de manipulación de datos tiene que ver con las instrucciones SQL para, dada una base de datos que ya existe, pues insertar filas, borrar filas, cambiar filas, son las sentencias más utilizadas y de todas ellas select es la más común, la más frecuente porque es para acceder a datos. Y después el lenguaje de control de datos, que no se va a ver en esta presentación, fundamentalmente para el control de transacciones, la creación de disparadores, restricciones, etc. Bien, SQL, como todos los lenguajes, tiene su propio conjunto de tipos de datos. La gran diferencia con respecto a los tipos de datos de los lenguajes de programación es que aquí pues aparecen cosas bastante novedosas. Podemos ver que se considera un amplio abanico para la gestión de números, para la gestión de cadenas de caracteres de distintas formas y para la gestión de temas temporales, fechas, intervalos de tiempos, etc. Bien, vamos a considerar en la presentación una base de datos muy sencilla, que es la de proveedores, piezas, ofertas, clientes y pedidos. Los proveedores que están relacionados con esta información, pues, y las piezas, pues están relacionados piezas y proveedores en la tabla oferta. Un proveedor oferta una pieza. ¿A cuánto? A un precio. ¿Vale? Los clientes y luego los pedidos, que involucran un cliente concreto pidiendo una pieza concreta de un proveedor dado a un precio, el que sea, el que estaba en ese momento. Bien, una serie de restricciones sobre el modelo que en principio están aquí a título ilustrativo, pero que no las vamos no vamos a incidir en ellas. Este sería el modelo, el diagrama entidad-relación correspondiente a nuestro ejemplo. Como veis, pieza con proveedor, proveedor con pedido y con cliente. ¿Vale? Pedido tiene a pieza, a proveedor y a cliente. No nulos son los de los circulitos y los demás son los campos que se han comentado. Este sería un despliegue de tablas válido para el modelo entidad-relación anterior. Aquí se da una referencia a la herramienta visual que se ha utilizado para hacer este despliegue de tablas. Está muy bien este entorno porque podemos gráficamente crear las tablas. Fijaros que cuando decimos que hay integridad referencial de alguna columna con respecto a alguna otra tabla preexistente, pues nos va a lanzar una flecha
Por ejemplo, pedido, como tiene que la fila de proveedor tiene integridad referencial hacia proveedor, viene aquí. Como también lo tiene hacia cliente y hacia piezas. De ofertas tenemos integridad referencial hacia piezas y hacia proveedores. ¿Vale? Bien, como os digo, después de diseñar la base, el modelo relacional utilizando este entorno, pues te puede generar las sentencias de creación de tablas para SQL. Por eso el interés de mostrarlo aquí. Bien, en SQL, ¿cómo crearíamos las tablas? Pues con la sentencia create table. Aquí tenéis la sintaxis general, ¿vale? Que no voy a entrar en mucho detalle, vamos a guiarnos un poquito por los ejemplos, porque esto es algo que no nos tenemos que aprender de memoria, ni muchísimo menos, y además dentro de lo que es la asignatura es lo que menos interés vamos a poner. Contamos con que algún entorno concreto ya nos facilita la creación de las tablas en la sintaxis de SQL. Bueno, a pesar de ello vamos a dar algún detalle. Fijaros, para crear la tabla proveedor haríamos así, y están separados por comas cada uno de los campos de la tabla. Después del nombre del campo viene el tipo de datos, que es alguno de los del SQL que os he citado antes. Puede venir alguna restricción adicional, en este caso estamos diciendo que no se aceptan nulos en el campo nombre, y puede venir además pues una restricción de clave primaria. Estoy diciendo que DNI es clave primaria en la tabla proveedor, es decir, no se pueden repetir los valores y además no pueden ser nulos. Y un poquito para ahondar en la sintaxis de SQL, además impongo una restricción de valores, diciendo que el DNI tiene que ser un número mayor que 0. Dirección y ciudad son cadenas de caracteres de tamaño fijo, 25 y 30. Sin embargo, nombre es una cadena de caracteres, pero es variable, de tamaño 40. Bien, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? La diferencia es que dirección va a ocupar siempre 25 caracteres, use 1, 2, 3 o 25. Sin embargo, nombre solo va a consumir de disco, de memoria, los que esté gastando de hasta los 40. Obviamente esto optimiza muchísimo el espacio en disco, pero sin embargo, el tamaño de los registros ya no podemos predefinirlo, con lo que la ubicación de los registros dentro del espacio físico varía. Esto puede ralentizar un poco el acceso a los datos. De todas formas, los sistemas gestores de bases de datos optimizan esto de una forma tan bien hecha que no vamos a notar gran diferencia. Es mayor el beneficio del hecho de que estamos gastando solo el espacio que estamos consumiendo, no la totalidad de lo comprometido, que la opción de varchar es bastante útil. Con esto crearíamos la estructura de la tabla en la base de datos. Aquí tendríamos el ejemplo para crear la tabla pieza. Vemos que la restricción de clave primaria se ha dicho igual que antes, pero con la diferencia de que en este caso se le está dando un nombre a la restricción. Bueno, esto es por si yo quiero después eliminar esta restricción de clave primaria, me refiero a ella a través de este nombre. El resto de cosas es igual. Bueno, aquí aparece un tipo de datos flotante y además estamos diciendo que color, si el usuario no especifica nada, por defecto, en aquellas filas en donde se añada una pieza para las cuales no se indique un color, se incluya la palabra indeterminado como color por defecto. Y estamos fijando también una restricción, fijaros que está después de enumerar los atributos, fijamos la restricción que se llama así, que chequea que el color no puede ser rojo o bien que el peso tiene que ser menor que 100. O sea, esta condición booleana tiene que ser cierta para que yo pueda añadir una fila en piezas. Bien, en la sintaxis, que vemos aquí que es una continuación de lo anterior, en la sintaxis la parte que más nos interesa es esta de acá, que tiene que ver con la integridad referencial y lo vamos a ver en los ejemplos después. Aquí estamos diciendo qué queremos que ocurra cuando se haga un borrado en filas de esta tabla, si hay integridad referencial respecto de otras. Queremos que se propague el borrado, cascade. Queremos que se ponga a nulos. Queremos que se ponga un valor por defecto o queremos no hacer nada, que es el valor por defecto, es la acción por defecto, no hacer nada, es decir, devolver un error. Bien, ¿cuándo va a ocurrir esto? Por ejemplo, tenemos integridad referencial
en nuestro caso de antes, de proveedores, tenemos integridad referencial con pedidos. Vale. ¿Qué pasa si yo borro un proveedor? Claro, eso me va a generar un problema en la tabla pedidos, porque si tengo una fila para ese proveedor, esa fila ya no tiene sentido, ¿vale? Entonces, lo que estamos comentando aquí es precisamente eso. ¿Qué queremos que ocurra si borro una fila de proveedor? Si tengo esta opción, pues se borrarán todas las filas de pedidos de ese proveedor. Si tengo esta opción, pondremos a nulos en el campo proveedor de todas las filas en pedido que referencien a dicho proveedor. O bien ponemos un valor por defecto, o bien lanzamos un error indicando que se está intentando violar la integridad referencial. Lo mismo ocurre con las actualizaciones. Claro, si yo tengo aquí para una fila concreta de pedidos el proveedor 12, pongamos, y yo aquí me vengo y cojo y digo, oye, al proveedor 12 su código ya no va a ser 12, va a ser 15. Claro, ¿qué ocurre con el 12 de aquí? Pues podemos impedirlo, que es la acción por defecto, podemos propagar el cambio, es decir, que todos los 12 de aquí se conviertan en 15, o podemos poner a nulos, es decir, este 12 ya no es 15, ya no es el de aquí, pues como la referencia ya no me vale, lo dejo a nulo. Vale. Las instrucciones de SQL para borrar o modificar una tabla son estas dos. Con drop table me cargo la estructura de la tabla y todos sus datos. Y con alter table podría quitar una columna, añadir columnas, cambiar el tipo de dato de una columna, eliminar una restricción, añadir una restricción, cambiar el valor por defecto de una columna, etc. Bien, aquí tendríamos los create table para para todas las tablas del ejemplo de proveedores, clientes, piezas y ofertas anterior. Bien, esto cogeríamos este código y lo ejecutaríamos en nuestra base de datos de NetBeans y se nos crearían todas las tablas correspondientes a la base de datos para que quedaran listas para poder introducir datos. Fijaros cómo oferta tenemos integridad referencial a el DNI apunta referencialmente al DNI de proveedor y el código, la columna código, apunta referencialmente a la tabla pieza. Bien, ¿a cuál? A la misma columna, a la que se llama código. Como no hemos dicho nada, es por defecto a la columna del mismo nombre. Aquí, aunque es el mismo nombre, lo hemos repetido un poco para que veáis cómo podría yo referirme a otra columna distinta de aquí. Por ejemplo, en este caso, en pedido, la columna cliente está apuntando a clientes en el campo DNI, ¿vale? Esta integridad referencial que tenemos aquí en pedido, apuntando a cliente en DNI, es la que visualmente vemos aquí, en cliente apuntando a el DNI de cliente. ¿Veis? Aquí se llama cliente, pero en la tabla ajena se llama DNI. Ese matching es el que estamos haciendo con esta línea de acá, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos cuando la integridad referencial es por parejas para las columnas? Por ejemplo, en la tabla pedido, el cliente va suelto. Sin embargo, la integridad referencial de proveedor y pieza no es proveedor hacia proveedor y pieza hacia pieza, sino que es la pareja. La pareja proveedor-pieza tiene que estar en la tabla oferta. Bien, que veis que están definidas aquí como clave primaria. La clave primaria DNI y código dentro de oferta, las dos en conjunto son la clave primaria de oferta. El que sean conjuntos significa que puede estar varias veces puede estar varias veces pero la pareja en sí no puede repetirse, ¿vale? Entonces, como la clave ajena desde pedido la estamos haciendo con DNI código, pues no podemos hacerlo como parte de la definición de la columna, sino que tiene que estar después como una restricción a nivel de tabla. ¿Veis? Estamos dándole un nombre a la restricción y decimos que estos dos campos de aquí están apuntando a estos dos campos de oferta.
Bien, ya sabemos las sentencias básicas para crear tablas en una base de datos. Ahora vamos a ver en el lenguaje de manipulación de datos, con ejemplos muy sencillos. Para insertar filas en una tabla usaremos el insert into. Insert into, nombre de la tabla, qué columnas son las que se ven afectadas y qué valores son los que vamos a insertar, ¿vale? Si no ponemos los nombres de las columnas, entonces en values están los valores para todas las columnas, para todas las celdas de la fila, ¿vale? ¿Por qué puedo especificar solo algunas columnas? Porque aquellas columnas que me permitan valores nulos, no tengo por qué darles un valor. Obviamente todo lo que sea no nulo o que forme parte de la clave primaria, necesariamente debe aparecer en el value, ¿vale? Lo normal es que yo hago un insert para todas las filas, entonces no especificaré qué columnas y aquí pondré todos los campos de todas las columnas, todos los valores de todas las columnas. Bien, aquí estaríamos insertando entonces una única fila. Update sería para modificar una tabla preexistente. Bien. Digo una columna, ¿qué valor va a tomar? Como puede que no modifiquemos todos los valores, sino solamente algunos valores, pues eso lo vamos a hacer con el where. Con el where filtramos qué filas queremos que se vean afectadas con la actualización. Bien, este order by, disculpadme, pero forma parte del where. Este order by forma parte del where, por un tema de edición se ha venido a parar aquí. O sea que este no está. Lo explico aquí. Este update modificaría el valor de descuento multiplicados todos por 1,1 para todas las filas, porque como veis no he incluido ningún where. Y el delete borraría todas las filas de la tabla proveedor. ¿Bien? Borra todas las filas de la tabla proveedor que cumplan esta condición. Aquellos proveedores que sean de Valencia y su descuento sea menor que 0,5 van a ser borrados de la tabla proveedor. Bien, este order by, como os digo, lo comentaré más adelante porque forma parte de la sentencia select. Bien, select se utiliza para extraer filas de tablas. La sintaxis que se sigue es select from, que es la tabla, y la condición. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no quiero obtener todas las filas, solo algunas. Por ejemplo, dame todos los nombres de ciudad de la tabla proveedor. ¿Veis? Aquí no hay filtro. El distinct sirve para quitar duplicados, para que no me ponga 5 veces Cartagena o Murcia, sino que aparezca solo una vez. Cuando son todos los campos de la tabla, lo indico con el asterisco. Dame todos los campos de la tabla proveedor, pero solo de aquellos proveedores que su valor de ciudad sea Valencia. O fijaros que aquí una condición booleana más compleja. Dame DNI, nombre y descuento, multiplicado por 100, de aquellos proveedores cuya ciudad sea Valencia o cuya ciudad sea Castellón. ¿Os dais cuenta cómo el lenguaje SQL es declarativo? No estoy diciendo cómo hay que obtener esos datos. Simplemente estoy indicando qué datos quiero obtener. A la hora de escribir la consulta select puedo transformar los datos para que temporalmente se consideren pues pasados a minúsculas, pasados a mayúsculas, la primera letra puesta en mayúsculas. Por ejemplo, aquí podría buscar en mi tabla de empleados de la base de datos anterior que utilizamos en el tema estas 3 columnas para aquellos cuyo nombre sea Juan. Pero para no entrar en la cuestión de si la J es mayúscula o tal, pasamos a lower el atributo, la columna, y podemos hacer la comparación. Puedo manipular cadenas de caracteres, concatenar, extraer subconjuntos, ver la longitud. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, cómo voy concatenando cosas que han sido concatenadas y puedo componer información más compleja en el select, ¿bien? Resultado de esa concatenación. Además, como esto es una concatenación temporal, a efectos del select, puedo darle un nombre como si esto fuera una columna
de la tabla, puedo darle un nombre a esa columna para el resultado, ¿veis? Por eso sale prof. Igual que la longitud del nombre, que mide el número de caracteres, lo he llamado de esta manera, ¿veis? Entonces me saca como resultado una tabla con estos tres campos y esta información, ¿vale? ¿Por qué? Porque he filtrado en la tabla profesores aquellos que su categoría en el carácter 1 y 2 tenga PT. Entonces son estos y estos, ¿vale? Estas dos categorías de profesor, ¿veis? Que son las que salen aquí. Puedo jugar con fechas, ¿vale? Ver filas que están comprendidas entre dos fechas, sumarle a una fecha un número de días, un número de meses, un número de años, o años y días. O sea, podemos jugar con fechas de una manera muy flexible, y él ya nos tiene en cuenta todo el tema del calendario, número de días por mes, años que son bisiestos, etcétera. Bien, podemos hacer subconsultas, o sea, consultas donde filtremos, por ejemplo, dame aquellos proveedores que tenga, o sea, sacar el nombre y el DNI de aquellos proveedores cuya ciudad, en lugar de decir que sea Valencia o ciudad sea Alicante o ciudad sea Castellón, puedo utilizar el operador de conjunto. Monto aquí un conjunto temporal con los valores, entonces aquellos proveedores que su ciudad pertenezca a este conjunto forman parte del resultado. O puedo usar el between, ¿vale? Aquellos que estén entre 20 y 25 de peso, aquellas piezas, pues dame esos datos. Puedo utilizar el like para buscar patrones. El tanto por ciento representa cualquier conjunto de caracteres y el subrayado exactamente un carácter, ¿vale? Puedo decir aquellos proveedores cuya ciudad no sea nulo. O sea, el valor nulo es un valor especial. Entonces, si es nulo o no es nulo, tengo que indicarlo de esta manera. Is null o is not null. Significa que en la fila, para ese proveedor, ciudad no está especificada, ¿vale? Aquí tenéis los metacaracteres que se pueden utilizar para las secuencias de escape. Bien, podemos hacer sus consultas de la siguiente forma. Fijaros, quiero código y descripción de las piezas que están a la venta por un precio superior a 10 euros. Vale, entonces código y descripción de las piezas. Ahora, el hecho de que estén a la venta, eso no está en la tabla pieza, está en la tabla oferta. Entonces, quiero sacar aquellas piezas, o estos campos de aquellas piezas, tales que ellas pertenezcan a este conjunto. Lo he puesto en otro color para distinguirlo. Esto es una subconsulta. Este es el operador de pertenencia. Esta subconsulta en rojo me devolvería, buscando en la tabla oferta, aquellas piezas que están de oferta con un precio mayor que 10. ¿Vale? Entonces, esta subconsulta en rojo devuelve un conjunto de piezas. ¿Vale? Ese conjunto de piezas, porque es el select de acá, es el que voy a utilizar para filtrar si una fila de esta tabla formará parte del resultado o no. O sea que el procedimiento en ejecución sería algo así. Cojo la primera fila de piezas, voy a sacar su código y su descripción si ese código está en este conjunto. Entonces ejecuto el conjunto rojo, el select. Esto me da un conjunto de piezas que cumplen el criterio. ¿Esta que estoy analizando pertenece al conjunto? Sí, forma parte del resultado final. No, vamos a por la siguiente pieza. ¿Vale? Entonces así comprobaría todas las piezas. Fijaros que puedo utilizar los anidamientos para distintas partes de la consulta exterior. Dame DNI y nombre de los proveedores que ofertan alguna pieza a un precio inferior a 10 euros y alguna pieza roja en oferta. Vale. Como son dos cosas distintas, pues voy a hacer dos búsquedas distintas. Fijaros, esta subconsulta de acá está buscando aquellos proveedores que ofertan piezas a un precio menor de 10. Entonces, si el DNI de mi proveedor pertenece a este conjunto, formará parte del resultado, siempre que se cumpla también este, y es que el DNI pertenezca a este conjunto. ¿Y este conjunto quiénes son? Son aquellos proveedores que ofertan piezas. Vale, pero dice que la pieza debe ser roja. Claro,
El hecho de que la pieza sea roja no me aparece esa información en la tabla oferta. El color de la pieza aparece en la tabla pieza. ¿Vale? Entonces, fijaros que tengo nuevamente un subanidamiento. ¿Por qué? Porque solamente voy a sacar el DNI de la tabla oferta si el código de la pieza de la que estamos hablando está en este conjunto. ¿Y qué conjunto es este? Es el conjunto de las piezas de color rojo. Entonces, fijaros, un DNI que formará parte del resultado si pertenece a este conjunto. Y para que el DNI pertenezca a este conjunto, la pieza que está ofertando debe pertenecer a este conjunto. ¿Y este conjunto quiénes son? Las piezas de color rojo. Entonces, por cada fila de azul se va a hacer la consulta en rojo y se va a hacer la consulta en rojo. Y por cada fila de rojo se va a hacer la consulta en negro. Cuando vayamos a la siguiente rojo, se volverá a hacer la consulta en negro. Siguiente en rojo, la consulta en negro. Hasta que se acaben todas las rojas y yo veré si mi DNI azul está en este conjunto. Si está, sale en el resultado, siempre que esta también sea cierta. Si no está, a por el siguiente proveedor y vuelta a empezar. ¿Veis? Fijaros que aquí no hay bucles, no hay condiciones. Simplemente de manera declarativa y teniendo en cabeza el modelo relacional de las tablas que estamos utilizando, simplemente teniendo eso en mente, estamos estructurando nuestra consulta SQL. Entonces, daros cuenta que lo que es muy importante es tener en la cabeza perfectamente el modelo de datos que subyace para poder articular la consulta sabiendo qué tablas están relacionadas con qué otras tablas y a través de qué campos. Bien, además del operador IN de pertenencia, podemos usar el ALL cuando estamos comparando valores. Este subconjunto de acá me va a devolver un conjunto de pesos. Y entonces yo voy a seleccionar una pieza si su peso es mayor que todos los de este conjunto. Como esto es un conjunto y esto es un valor concreto, para poder comparar necesito el operador ALL. O sea, 5 es mayor que todos los elementos de este conjunto. Veamos el ejemplo. Obtener el código y la descripción de las piezas, ¿veis? Aquella información que se pide en la consulta, a la fuerza forma parte del select, en la parte externa, cuyo peso es mayor al peso de cualquier pieza roja. Es decir, yo busco los pesos de las piezas que sean rojas. Bueno, pues aquellas piezas que tengan un peso más grande que todos los pesos de las piezas rojas formarán parte del resultado. ¿Vale? Igual del mayor que all, podría poner mayor que any o some. Mayor que any para indicar mayor que cualquiera, que alguno. No tiene que ser mayor que todos. Obviamente no es para este ejemplo, sino para otro enunciado distinto. Bien, el predicado exist permite relacionar las filas de la consulta externa con filas de la subconsulta interna. Bien, exist devuelve cierto si la subconsulta interna ha devuelto algún valor y falso en caso contrario. ¿Vale? De forma que la fila del select externo va a ser seleccionada si el exist se hace cierto. Por ejemplo, obtener el DNI y el nombre de los proveedores que ofertan alguna pieza. Claro, fijaros, ¿cómo lo hago? Digo DNI y nombre de los proveedores, tales que exista ¿qué? Que existan filas en esta tabla. En la tabla oferta, yo quiero que existan filas de este proveedor. Entonces, para relacionar el proveedor con el de acá adentro, lo hago con el DNI. El DNI del proveedor de fuera tiene que ser igual al DNI del proveedor de dentro. Si ocurre eso, es que hemos encontrado filas para este proveedor en la tabla oferta. ¿Vale? Recapitulamos. DNI nombre de proveedor, tales que existan filas en la tabla oferta para ese proveedor. ¿Veis? Estoy relacionando los valores de la fila que estoy procesando en este momento con los valores de la subconsulta que estoy haciendo dentro.
¿vale? Exist es muy potente y mediante exist podemos solucionar cualquiera de las consultas que involucraban el uso del in, ¿vale? Es porque todo lo que se resuelva con exist, todo lo que se resuelva con el predicado in se puede resolver con el predicado exist. Lo contrario no siempre es cierto. Bien, también podemos usar el not exist. Dame el DNI nombre de proveedores que no ofertan piezas. Entonces, fijaros, DNI nombre solo puedo sacarlo de la tabla proveedor. El nombre solo está en la tabla proveedor. Tales que no existan filas en la tabla oferta para ese proveedor. Como el not exist y el exist lo único que está viendo dentro es que haya filas o no haya, por eso ponemos aquí un asterisco. Porque me da igual poner un campo 2 que 3 que toda la fila. La cuestión es, ¿hay fila o no hay fila? Bien, una un poquito más compleja. DNI de los proveedores que ofertan las piezas al precio más caro. Fijaros que aquí esto de ser el más caro de todos toca darle la vuelta. En SQL es muy habitual. Si alguien vende al precio más caro de todos, significa que no hay nadie que venda más barato que tú. ¿Vale? Entonces esto tenemos que hacerlo por exclusión, con negatividad sobre la totalidad del conjunto. Dame DNI de las ofertas de proveedores tales que no existen filas en la tabla oferta, donde estemos hablando de un proveedor distinto, estemos hablando del mismo código de pieza y estemos viendo que un precio es mayor que el otro. ¿Cuál? El de dentro es más grande que el de fuera. Como la tabla es la misma, la de dentro y la de fuera, para poder distinguir una de otra, renombro temporalmente una de las dos, o las dos si quisiera. En este caso estoy renombrando la tabla de fuera. La estoy renombrando y la llamo O. ¿Veis cómo el precio, como es O.precio, O.dni y O.código, me estoy refiriendo a la fila de fuera, comparada con la de dentro, que es oferta. Recapitulamos. Dame DNI, dame aquellos DNI de las ofertas tales que no existe ninguna fila en la tabla oferta para un proveedor distinto al que estoy contemplando ahora. O sea, estamos hablando de otro proveedor, pero ojo, estamos hablando de la misma pieza y que este que me he encontrado vende más caro que yo. Si no encuentro a nadie que vende más caro que yo, es que yo soy el más caro de todos. ¿Vale? Y ese DNI forma parte del resultado. Doble anidamiento y además combinando exist con not exist. Obtener el DNI y el nombre de los proveedores que ofertan piezas que no ofertan otros proveedores. DNI y nombre de los proveedores tales que existen filas en la tabla oferta para ese proveedor y no existen filas en la tabla oferta de otros proveedores donde la pieza de mi proveedor es la misma de estos otros proveedores. Reescrito es DNI nombre de los proveedores que ofertan piezas que no ofertan otros proveedores. Fijaros cómo la solución es tan sencilla desde un punto de vista de implementación. Si tuviéramos un archivo de proveedores y de piezas y tal, y tuviéramos que recorrerlos para resolver esta consulta, pues no sería nada trivial. A base de bucles, a base de vectores, de comparaciones, de variables booleanas. Sin embargo, aquí simplemente hemos expresado de manera declarativa el mismo enunciado. DNI y nombre de proveedores tales que encuentro a ese proveedor ofertando, pero no encuentro ofertando a otro proveedor para esa pieza. Es decir, son los que ofertan piezas de forma exclusiva. Bien, hasta ahora todos los select que hemos hecho involucraban una única tabla en el from. Sin embargo, SQL nos permite hacer producto cartesiano de las tablas con otras tablas. ¿Vale? ¿Cómo? Separándolas por coma. Cuando hago producto cartesiano, lo que estoy haciendo es las combinaciones de todas las filas de una tabla con todas las filas de la otra tabla. ¿Bien? De todo ese producto cartesiano que se monta, solamente nos vamos a quedar con un subconjunto de filas.
Bien, aquí podemos ver cómo queda el producto cartesiano de las tablas. Yo tengo, pongamos la tabla R, que tiene estas filas, y la tabla S. Si yo hago R por S, tengo las combinaciones de todos con todos. Aquí hay 2 y aquí hay 3, en total habrá 6. Fijaros cómo el 1, 2, 1, 2 se relaciona con cada una de estas, ¿veis? Y el 3, 4 se relaciona con cada una de esas. De todas estas combinaciones, solo algunas tendrán sentido. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces, cuando hacemos producto cartesiano de unas tablas con otras, lo que buscamos es enlazar datos que están separados en distintas tablas. Pero claro, a la hora de enlazarlos, solamente hay que enganchar aquellos campos que tienen sentido a través de las claves ajenas. Por ejemplo, en nuestras tablas pedido y cliente, el pedido tiene el código del cliente. Cuando yo hago producto cartesiano de pedido con cliente, me está haciendo el todos con todos de acá, como en el ejemplo de acá. Pero no todas las combinaciones tienen sentido. Solamente tienen sentido aquellas combinaciones en las cuales, después de hacer el producto cartesiano, el cliente de acá coincide con el cliente de acá. Porque si no estaríamos mezclando información de un cliente, del pedido de un cliente con la de otros. ¿Vale? Entonces, de esa manera, el número de filas que me queda en el producto cartesiano se reduce únicamente a la de los clientes a la de los pedidos que tenemos, ¿vale? Bien, entonces, siempre que hacemos producto cartesiano, lo hacemos para poder acceder a información que está en tablas distintas, ¿vale? Por ejemplo, como aquí me están pidiendo mostrar el nombre del cliente, el nombre solo está en la tabla cliente. El DNI sí que lo tengo en pedido, ¿vale? Y el número y la fecha también, pero el nombre solo está en la tabla cliente. Entonces, si yo quiero mostrar información del pedido e información del cliente en el select, a la fuerza tengo que montar una tabla temporal, producto cartesiano de las dos, ¿vale? Enganchadas a través de la clave ajena, clave primaria, como os he comentado antes, y después completado el select con el filtro correspondiente al enunciado. Pues, por ejemplo, aquí estamos diciendo que sean clientes de Valencia, ¿vale? Entonces, daros cuenta que lo que está en lila en el where es para dejar solamente aquellas filas que tienen sentido según el producto cartesiano con clave ajena. Y el resto, pues será del enunciado. E insisto, repito, en que vamos a hacer producto cartesiano de más de una tabla cuando en el select se nos esté pidiendo información que no está en una única tabla, sino que está en varias. Daros cuenta que en los ejemplos anteriores solamente se pedía información de la tabla que yo dejaba en el select de fuera, ¿vale? Aquí me pedía el DNI de los proveedores, o aquí, por ejemplo, me estaba pidiendo el DNI y el nombre del proveedor, pues el select que yo hacía en mi tabla proveedor. O sea, como con esta yo me apañaba, pues no necesitaba hacer producto cartesiano, ¿no? Pero en este ejemplo de acá, sí. SQL además me permite agregar datos y utilizar funciones sobre los datos agregados. Las funciones que ofrece son suma, sumatorio, el máximo de los valores, el mínimo, saber cuántos valores hay y la media aritmética. Si no hago agrupaciones, como es en el primer ejemplo, pues estas funciones se están aplicando los datos de toda la tabla. Por ejemplo, si yo hago select min precio de oferta, me va a sacar el precio más barato ofertado de cualquier pieza. Puedo completarlo con un where para referirme solo a las piezas de un proveedor concreto, solo a las piezas de un color concreto o cualquier otra combinación en una subconsulta que se nos ocurra, ¿vale? Pero dadas las filas que han sido obtenidas con el where, o la totalidad de la tabla si es que no hay where, el min se va a calcular sobre esta columna de las filas que han quedado. Vale. Entonces aquí solamente tenemos un grupo que es toda la tabla o un subconjunto de la tabla. Pero SQL me permite hacer grupos dentro de las filas. Es decir, yo tengo la tabla completa, hago un filtro para quedarme solo con algunas filas y después de las filas resultantes voy a hacer grupos distintos.
acorde a uno o más columnas. Por ejemplo, aquí digo que voy a agrupar por código. Claro, una pieza puede estar varias veces en la oferta. Si yo digo la más barata y, por ejemplo, como en el caso de arriba, pues me está diciendo, pues la más barata es tornillo, que vale 1 céntimo. Pero no, yo lo que quiero ver es pieza por pieza, cuál es el precio más barato al que se oferta. Entonces, como es pieza por pieza, tengo que hacer un grupo para cada una de las piezas. Y para cada uno de esos grupos que me dé un valor mínimo. ¿Cómo hago eso? Haciendo el group by. El group by se coloca después del where, digo cuál es el campo que estoy utilizando para agrupar y después hago el select del min precio. Entonces me va a dar el precio mínimo para cada uno de los códigos de pieza. ¿Que hay 5 grupos distintos porque hay 5 piezas identificadas en la tabla oferta? Pues entonces me va a dar 5 valores mínimos para cada pieza. O sea, no estoy mezclando unas piezas con otras. Además, puedo filtrar no solo a nivel de fila, antes de hacer los grupos, sino después de haber hecho los grupos, puedo filtrar para quedarme solo con algunos grupos. Es decir, no me tengas en cuenta, por ejemplo, aquellas piezas que no estén ofertadas al menos 4 veces. Es decir, cuando hagas grupos, si el número de filas que queda en el grupo, agrupando por código, es menor o igual que 3, no me las consideres. ¿Cómo lo hago? Pues poniendo el having. El having me va a filtrar los grupos, de forma que solamente voy a calcular los mínimos de aquellos grupos que cumplan el having. Y para el having se suele utilizar mucho el count. El count cuenta filas. Asterisco, me estoy refiriendo a las filas del grupo. Entonces cuento filas y si hay más que 3, el grupo formará parte del resultado. Vamos a verlo en este ejemplo de acá. Imaginemos que tenemos esta tabla con los datos que se muestran a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estos DNIs de los proveedores, que fijaros se repiten, los códigos de las piezas. Fijaros que lo que no se repite es el par DNI código. Sí puede estar varias veces la pieza Z1, pero para DNIs distintos. Y puede estar el DNI 1 varias veces, o el 2 o el 3, pero para piezas distintas. ¿Vale? Y este es el precio. ¿Vale? Entonces, si yo digo que agrupamos por código, entonces voy a tener un código para Z1, otro código para Z2, Z3 y Z4. Es decir, este va a ser el primer grupo, este el segundo, el tercer grupo y el último grupo. Entonces tengo 4 grupos, pero cada uno tiene un número de filas distintos. Este tiene 4 filas, este tiene 2, este tiene 2 y este tiene 1. Si dijera yo having count mayor que 2, el único grupo que cumple la restricción es este, es el de Z1. Quiere decir que me va a mostrar el código, es decir, Z1, y la media del precio, es decir, 1,125, que es la media aritmética de estos valores, solamente para la pieza Z1, que es la única que cumple el having. ¿Vale? Entonces, daros cuenta. El orden. Dada la tabla, primero filtro. Es decir, en este caso estaría quedándome solamente con aquellas piezas con un precio menor o igual a 1,2. Esta queda, fuera, fuera, entra, 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 fuera, fuera, fuera. De las filas que quedaran, solamente, o sea, haría grupos por código. De los grupos resultantes, solamente me quedaría con aquellos que tuvieran al menos 2 elementos. Y de aquellos grupos que han quedado, entonces muestro el código y la media de los precios. Ese es el orden. Aquí vemos un ejemplo donde estamos utilizando el agregado, pero para filtrar, no como parte del resultado. Fijaros, obtener el código y la descripción de las piezas que son ofertadas al máximo precio ofertado. Vale. Bien. Para ser ofertadas al máximo precio ofertado, pues fijaros, este SL de acá me da el precio máximo ofertado de cualquier pieza. Aquí no hay where, no hay group by, es lo más caro. ¿Qué es lo más caro que me encuentro? ¿No? Esto da un número, 56, lo que sea. Vale, entonces, de las piezas
Voy a sacar el código de la descripción siempre que ahora aquí se cumpla esta condición. Voy a hacer un where para sacar un valor y ese valor tiene que ser igual al que he calculado en este select de acá. Vale, este select de acá lo que me calcula es el precio más caro que me encuentro en la tabla oferta para esa pieza. ¿Veis? Estoy refiriéndome a el código de la pieza que estoy analizando en este momento. Veo para esa pieza cuál es el precio más caro y veo si ese precio coincide que es el precio de lo más caro posible que he encontrado en toda la tabla. Bien, cuando yo tengo mi base de datos creada, tengo los datos insertados, pues puedo acceder desde Java. Desde Java básicamente lo que necesitamos hacer es cargar el driver concreto. Si estamos utilizando NetBeans con Apache Derby, cargamos el driver concreto, ¿vale? Que lo tenéis en el aula virtual y también están las instrucciones de cómo hacerlo. Abrimos una conexión con la URL de la base de datos, que también nos lo proporciona NetBeans. Creamos una sentencia SQL, o sea, una sentencia para la ejecución, y esa sentencia lo que hacemos es parametrizarla con este select. ¿Vale? Entonces, ejecutamos el select, la RS va a ser el conjunto resultado relativo al select, y lo que hacemos es recorrer como con cualquier iterador, cada vez que doy next, voy extrayendo los valores de la siguiente fila que forma parte del resultado. Y como cualquier cosa que puede lanzar una excepción, las consultas SQL pueden hacerlo, tengo que empotrarlo dentro de un try catch. Entonces, fijaros, aquí estaría mostrando en pantalla el resultado de acceder a la tabla. Bueno, esto es un ejemplo muy sencillito, un poquito para que veáis cómo habría que hacerlo y hasta podéis ponerlo en práctica en la base de datos cualquiera que hagáis de alguna aplicación concreta. SQLite nos permite jugar con bases de datos también muy sencillitas, aunque tiene algunas limitaciones, sobre todo en cuanto al uso de funciones agregadas y algunas otras detectadas, por lo que se recomienda mucho mejor utilizar NetBeans. Y para terminar esta parte, pues vamos a comentar que hay bases de datos que se utilizan muchísimo en los entornos web, sobre todo cuando los datos que se están manejando no son datos estructurados que se correspondan con un modelo relacional predefinido muy claro. Entonces, se utilizan las bases de datos no SQL. No SQL significa not only SQL. Son bases de datos que no están basadas en el SQL para ser manipuladas y que son la alternativa para las bases de datos relacionales, que son, digamos, las tradicionales, sobre todo cuando hay limitaciones relativas a escalabilidad o el acceso concurrente de millones de usuarios, ¿no? con cientos de miles de consultas concurrentes. Entonces ahí un enfoque tradicional de base de datos relacional no es eficiente y hay que optar por un enfoque no SQL. Básicamente están basadas en la idea de pares clave-valor. Son ideales para máquinas con pocos recursos, pero con una gran cantidad de datos. No genera cuellos de botella comparado con las relacionales. ¿Cuándo hay que elegir una no SQL? Pues fijaros, se utiliza mucho en los entornos de redes sociales, Internet de las cosas, todo el desarrollo web, aplicaciones móviles, frente al enfoque SQL tradicional que se utiliza también en el entorno web y base de datos móviles, pero más para el desarrollo de aplicaciones a nivel de empresa. Si el volumen de datos crece muy rápidamente, usamos NoSQL. Si hay problemas con la escalabilidad de la solución relacional, elegimos también NoSQL. Si hay picos de uso muy frecuentes, pues también. Si el esquema de la base de datos no es homogéneo, no tenemos una estructura predefinida, también. Aquí tenéis un resumen de las características y cómo se ven afectadas en cada caso. El rendimiento de las NoSQL es muy alto frente a los relacionales. Bueno, esto más que low yo pondría aquí un medio.
La confianza, sin embargo, aquí es pobre en cuanto a la integridad. Las relacionales es muy buena. Disponibilidad de datos muy buena en ambos casos. La consistencia también se ve en entredicho en las no SQL frente a las relacionales. El almacenamiento de datos está optimizado para volúmenes brutales en las no SQL. También diría yo que las relacionales. Aquí ha sido demasiado pesimista. Pero en cuanto a escalabilidad, sí es cierto que las no SQL son mucho mejores que las relacionales, porque la gran escalabilidad de las relacionales es a costa de una mayor inversión. Bien, y aquí tenéis alguna representación de qué aspecto tienen los datos en bases de datos no SQL, ¿no? Por ejemplo, los casos de Cassandra, pues son clave-valor. Clave-valor, tenemos valores y tenemos clave que se vinculan con esos valores. Son los más populares y sencillos. Luego las que están basadas en JSON, como MongoDB, ¿eh? Que son muy versátiles y utilizan un enfoque de base de datos documental. Veis que esto se parece mucho a la estructura de tablas, sin embargo, la diferencia está en que esta estructura no está predefinida. Entonces puedo tener otros registros de datos con una estructura parecida a esta o distinta. No estamos limitados, ¿vale? Y luego las bases de datos basadas en grafo, que no son tan comunes, ¿vale? De todas estas, la más habitual, la más conocida de todas es MongoDB. MongoDB en el ámbito de las bases de datos del desarrollo web son de las más utilizadas. Entonces, el enfoque del despliegue, del diseño y del acceso a las bases de datos no SQL, digamos que rompe con todo lo que se ha presentado a lo largo de este tema y sigue una filosofía totalmente distinta y queda fuera del alcance de la asignatura. Pero también os digo que es muy fácil de aprender y hay muchísimos tutoriales al respecto en Internet. Bien, terminada la presentación del tema, lo que quiero enseñaros es algunos ejemplos. Bien, tenéis en el aula virtual la base de datos de la tabla ciclistas, que es esta de acá, con los create tables, que nada más que uno tiene que llegar, coger, copiarlos en NetBeans y ejecutar la creación de la base de datos. Y aquí están todos los insert, todos los insert relativos a las tablas para que ya tengan datos de partida. Vale, pues lo cogéis todo, os lo lleváis a NetBeans y en la base de datos en cuestión copiáis aquí los create table y todos los insert y pasáis a tener los datos pues igual que se muestran en esta pantalla, donde por ejemplo puedo ver todas las filas de ciclistas, ¿vale? Y bueno, tengo todas las tablas creadas, ciclista, equipo, ¿vale? Etapa y los puertos de montaña. Bien, entonces yo podría aquí pues decir, seleccioname los puertos donde la altura sea mayor que 800 metros. Le doy a ejecutar y como veis ya me ha filtrado y además que la pendiente sea menor que el 7%. Vamos a ejecutar, ¿veis? Estamos filtrando, aquí tenemos los resultados obtenidos, ¿vale? Bien, entonces de esta forma yo puedo ir poniendo aquí mis consultas select e ir ejecutándolas para los enunciados que se os plantean. Vale, entonces, como enunciados, tenéis en el aula virtual la base de datos de ciclistas. Este es las tablas. Estas son las claves ajenas. Tenemos equipo, el ciclista, que pertenece a un equipo, por eso tiene clave ajena. O sea, el equipo, el nombre del equipo que yo pongo aquí tiene que ser uno que exista aquí. Valores no nulos en estas columnas. La etapa está apuntando a un ciclista, que es el que gana la etapa, con su dorsal, ¿vale? O sea, el dorsal de aquí está apuntando a ciclista a el dorsal de acá.
y el puerto de montaña, que tiene también el ganador de la etapa y el puerto de montaña que tiene el ganador del puerto de montaña, que es un ciclista, con el dorsal, y también un puerto de montaña pertenece a una etapa concreta, ¿vale? Entonces, la etapa que yo pongo aquí en el puerto de montaña es una etapa que está aquí, ¿eh? Si nos venimos a la SQL, esta etapa que yo veo aquí es una etapa que tengo en mi tabla etapa, ¿vale? O sea, yo no puedo tener un puerto de montaña con la etapa 1800 y que esa etapa concreta no exista en la tabla etapa. Eso es lo que se llama la integridad referencial, ¿vale? Entonces, cuando yo intente borrar una etapa concreta, la integridad referencial va a ser la que va a arreglar la cuestión. ¿Qué va a pasar con aquellos puertos que estén apuntando a esa etapa que estoy borrando? ¿Vale? Ese es el tema. Bien, bien, aquí tenéis alguna explicación de cada uno de los campos, de las tablas, y después las consultas que quiero que se realicen, ¿vale? Entonces, para cada una de ellas tenéis el resultado que se debe obtener, ¿vale? Dada la base de datos anterior. Entonces tenéis que coger y decir, pues por ejemplo, esta es la solución que yo tengo escondida, ¿vale? Entonces, dice, obtener el dorsal y el nombre de los ciclistas cuya edad sea menor o igual que 25 años, que son estos de acá. Esto os permite vosotros saber si lo habéis hecho bien, ¿vale? Pues este es el select en cuestión. Nombre, dorsal y nombre de los ciclistas cuya edad sea menor que 25 años. ¿Eh? Vamos a imaginar que lo hemos escrito aquí y le damos a ejecutar. ¿Veis? El resultado es el mismo que el que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, de eso es de lo que se trata, de que, dados estos enunciados, pues vayáis escribiendo las consultas SQL correspondientes, ¿vale? Porque será la entrega que habrá que hacer en la semana siguiente a la práctica de Swing, ¿vale? Entonces tenéis ejemplos que se van complicando, algunos son sencillos, consultas sobre varias tablas, con producto cartesiano, consultas con subconsultas, es decir, con el predicado in, not in, mayor que all, exist, not exist, ¿vale? Aquí os tengo que decir, bueno, consultas con agregados, el group by, el min, el max, llegado el caso, y otras consultas generales. En total tenéis 30 que realizar. Quiero deciros que cuando escribáis una consulta SQL tenéis que hacerlo pensando siempre en cómo está el enunciado. Es decir, si yo digo que quiero el nombre y el dorsal de los ciclistas, entonces aquella tabla que tenga estos datos a la fuerza va a estar en el front externo. Claro, hay veces que estos datos pueden estar en más de un sitio. Por ejemplo, dorsal. Dorsal lo hemos visto en ciclista, pero también lo hemos visto en etapa y también lo hemos visto en puerto. Entonces, ¿de qué dorsal estamos hablando? Vale, pero fijaros que me está pidiendo también el nombre. El nombre del ciclista solamente está en la tabla ciclista, no está en ningún otro sitio. Quiere decir que yo podría montar un select muy complejo, pero al final, como el nombre del ciclista me lo están pidiendo, en el select más externo, en el front, tiene que estar la tabla ciclista sí o sí. Nada me impide el que aquí yo pudiera tener otras tablas y hacer producto cartesiano con ciclista para tener todos los campos que me están faltando, engancharlos en el where aquí con las claves primarias, claves ajenas, como os he comentado anteriormente, pero a la fuerza ciclista debe formar parte del select porque me están pidiendo el nombre. Otra cosa muy distinta es que vámonos a el caso de las subconsultas, el que
en la consulta, en el enunciado, se esté referenciando información, se esté mencionando información que está en otra tabla. El que esté en otra tabla no significa que tenga que estar en el select de fuera. O sea, puede estar en un select anidado y eso me sirve de filtro. Por ejemplo, obtener la edad media de los ciclistas que han ganado alguna etapa. Obviamente la edad solamente está en la tabla ciclista. Esto ya me está diciendo que el select fuera tiene la tabla ciclista. Y el hecho de que han ganado alguna etapa, que eso es simplemente ver que el dorsal del ciclista está en la tabla etapa, el hecho de que haya ganado alguna etapa me implica ir a mirar en la tabla etapa. Pero eso no significa que la tabla etapa tenga que estar en el from del select más externo. No. Eso significa que voy a tener una subconsulta que haga referencia a la tabla etapa. Como no me está pidiendo información de kilómetros de la etapa ni nada parecido, no necesito tener la tabla etapa en el from externo. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, aquellos campos que se están pidiendo que deben salir en el resultado del select, aquellas tablas que proporcionan de manera exclusiva esos campos, a la fuerza deben estar en el from externo. El resto de tablas utilizadas estarán en el select externo o no, dependiendo de nuestra conveniencia, pero ya no estamos obligados. Puede que estén en una subconsulta o puede que estén en el select externo como parte del producto cartesiano que estemos haciendo. ¿De acuerdo? Bien, y nada más. Con esto termina la explicación de SQL. Insistir en la cuestión de que el lenguaje SQL, al ser declarativo, digamos, es un nuevo enfoque, un nuevo paradigma de programación y os va a resultar bastante extraño. Insistir también que el objetivo de la presentación que hemos hecho no es que os hagáis unos expertos en SQL, es que paséis a tener unas nociones básicas y que podáis medio defenderos con algunas consultas fundamentales, utilizando básicamente la sentencia select. Bien, los create table, alter table y demás no es algo que uno se tenga que aprender de memoria, ni muchísimo menos, sino que hay herramientas que facilitan la creación de tablas sin tener que estar pendientes de la sintaxis de SQL. Eso se han presentado también a título explicativo, a título orientativo, para que sepáis de su existencia y al menos seáis capaces de leerlo. Entonces, ánimo, utilizar el entorno NetBeans para probar todos los ejemplos y ya sabéis que SQL, la única forma de aprenderlo es a base de enfrentarse al lenguaje y ver las distintas posibilidades que nos ofrece SQL, porque ya os digo que hasta que no se enciende una luz y os hacéis a esa forma de programación declarativa con el lenguaje SQL, hasta que no deis ese salto, digamos, mental, pues no estaréis en condiciones de avanzar en el lenguaje. Ahí es todo.